Ok, bien. En nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de esta comisión del día de hoy. Le damos el más cordial saludo y bienvenida a todos los que nos acompañan, nuestros asesores, los equipos de apoyo, nuestros senadores Juan Cacho, Juan Ignacio Latorre, y con seguridad que siempre se nos conectan. Siempre Navarro viene con los problemas de traslado que a veces tenemos en estas horas de la mañana, pero les damos la más cordial bienvenida también a nuestros invitados, a la señora Jessica, a Tomás, ¿verdad? A Jaime, un saludo especial. Así que, secretario, ¿tenemos cuenta para esta sesión? Sí, muy breve, señor presidente. Han llegado dos oficios de diversas reparticiones públicas en los que se da cuenta de gastos asociados al arrendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. Y también se han recibido dos oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante los que remite el listado de los convenios celebrados por el programa Pequeñas Localidades y adjunto el informe de avance del convenio entre el MIMBU y la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, ello también en cumplimiento de lo dispuesto en la referida ley de presupuesto, señor presidente. Eso es todo. Bien, ¿se interesa alguno de los senadores, por favor, para hacérselo llegar, obviamente, ¿ya? Secretario, tenemos hoy día nuestros invitados a quienes le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos obviamente la voluntad y la disposición para estar en esta sesión. ¿Con quién partimos ahora, don Jorge? Señor presidente, si le parece, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, la presidenta ejecutiva, señora Jessica López. Perfecto. Bien, señora Jessica, bienvenida y tiene usted los micrófonos y la pantalla si necesita compartir algo de presentación. Un saludo cariñoso. Gracias, presidente. Efectivamente voy a compartir, son muy pocas láminas. Le agradezco mucho la oportunidad de poner algunos elementos de cómo vemos las empresas sanitarias este proyecto. Inmediatamente, ahí está, presidente. Voy a dar inicio entonces. En primer lugar, bueno, agradecer un pequeño brief de decir, ANDES es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. Aquí están agrupadas 20 empresas sanitarias de las 54 que existen en el país, y en estas 20 empresas se concentra desde Arica a Puerto Natales el 95% de los clientes de las zonas urbanas de Chile. Nuestra misión como asociación gremial, naturalmente, es representar a la industria sanitaria, en lo que estamos haciendo aquí, en esta ocasión, en la Comisión de Vivienda de nuestro Senado. Estamos profundamente convencidos todos que los servicios sanitarios son un factor de desarrollo social y económico y también de protección al medio ambiente. Y cuando uno distingue, por ejemplo, en Chile, cosa que es un dolor que creo que a todos nos impacta, los servicios sanitarios de los que hoy día gozamos, y digo gozamos porque son re buenos, en las ciudades de Chile, se nos aprieta el estómago cuando vemos las dificultades que hay en zonas rurales para acceder al agua potable, al agua cruda en ocasiones, y ya para los temas del alcantarillado más delicado todavía. Entonces, Andes representa un conjunto de empresas que presta servicio a más de 5,7 millones de hogares. Estos son más de 15 millones de personas y están distribuidas las empresas sanitarias en 364 localidades de Chile, en todas las ciudades. O sea, esta es la industria sanitaria urbana. La industria hoy día entrega 100% de agua potable a sus clientes dentro de sus áreas de concesión. Es cierto que existen unos pequeños bolsones, pero esos son de alcantarillado, por eso decimos que la cobertura de alcantarillado y tratamiento de agua es de casi 100%. Pero en agua potable la cobertura es de 100% dentro de las aguas de concesión. Esto no significa que no haya unos campamentos o unas tomas, cosas de esa naturaleza, donde el acceso al agua potable es más complejo para las personas. El adecuado servicio sanitario, tanto en lo que tiene que ver con agua potable como con el alcantarillado, y en particular con el tratamiento de aguas,
permite dar un salto notable en lo que es el desarrollo de las ciudades, de la economía y del turismo, así como de la salud pública. Eso solo basta para que yo recuerde que hace 15 años atrás los chilenos no podíamos bañarnos en las playas de la costa central, estaban completamente contaminadas, o no podíamos comer verduras crudas, o el tifus era una enfermedad cotidiana. Hace 15 años o 20 años, pero desde hace 15 años ya está perfectamente operativo. El Estado de Chile decidió abordar este tema a través de una asociación del Estado con el sector privado, de manera de acometer el desafío de urbanizar y más bien, perdón, tratar todas las aguas servidas de Chile. Y hoy día eso es una realidad y podemos entonces contar una película completamente distinta. Para entrar directamente al proyecto, a la moción, decir que es muy breve lo que tenemos que decir, porque la industria sanitaria no es afectada directamente, pero sí en forma muy importante indirectamente. ¿Cómo funcionamos hoy? Hoy día funcionamos con una regla de oro en Chile que se llama el que lotea urbaniza. Esto para todo tipo de vivienda. Y cuando hablamos del que lotea urbaniza, significa las redes de agua potable, las redes de alcantarillado, lo relativo a evacuación de aguas lluvias, la iluminación, las áreas verdes, la pavimentación, las redes eléctricas, calles, etc. Entonces, cuando se aprueba un loteo, estas obras de urbanización se realizan y se entregan a las distintas industrias que se hacen cargo. Las empresas sanitarias se hacen cargo de las redes de agua potable que son construidas por los desarrolladores y las redes de alcantarillado, las empresas eléctricas lo que les corresponde y también los bienes nacionales de uso público, el MIMBU, las municipalidades, etc. Entonces hoy las empresas sanitarias construyen redes primarias de agua potable y de alcantarillado. Estas son grandes matrices y colectores de agua servida a los que se conectan las redes secundarias, que son los barrios, los conjuntos habitacionales, las casas, las industrias también, por supuesto. Por su parte, los urbanizadores son los que construyen las redes secundarias, bajo la regla de oro de que el que lotea urbaniza. Y se las entrega a la empresa sanitaria aprobado el loteo. ¿Esto qué significa? Que todas las urbanizaciones de barrios son realizadas por los desarrolladores inmobiliarios. Cuando estas son adecuadamente recibidas, son entregadas a la empresa sanitaria, las que pasan a ser administradas por esa empresa sanitaria en la modalidad de aporte de tercero. Aporte de tercero significa que para efectos de los cálculos tarifarios, naturalmente, como las sanitarias no hicieron esta inversión, sino que se tienen que administrarla, la hicieron los urbanizadores, esto no pasa a las tarifas de los servicios sanitarios, no renta. El texto del proyecto, no se lo voy a repetir, lo conocen ustedes más que yo, tiene por objetivo entonces que para ciertos casos muy específicos de viviendas sociales no hacer exigible la garantía que permite lotear e ir desarrollando propiamente después las urbanizaciones en forma gradual. Entonces, para asegurar que esa urbanización sea hecha apropiadamente, los desarrolladores y los constructores dejan las garantías, ¿no? Para asegurar que eso se va a hacer así. Eso es lo que ha permitido que nuestras ciudades tienen un desarrollo urbano y de urbanización, digamos, de bastantes altos estándares. Entonces, el artículo 140 excepciona la regla que el que lotea urbaniza, lo sustituye por una garantía porque le permite así darle tiempo en general cuando los proyectos inmobiliarios se van acometiendo de a poco, y entonces los inmobiliarios tienen que constituir esta garantía para asegurar que van a hacer esta pega de la urbanización. En caso de que esto no ocurra, entonces el municipio puede, con la garantía de por medio que quedó por parte del prestador, hacer o encargar las labores de urbanización. En esta moción lo que se está haciendo es no exigir la garantía de urbanización cuando el terreno se destine a viviendas sociales. En realidad, nuestro punto en esto tiene que ver básicamente con
el grado de informalidad que se puede generar o de obras no bien ejecutadas, sin que sean realizadas completamente al término de la vivienda, y que puedan eventualmente quedar sectores sin cobertura, y que los municipios no se van a poder hacer cargo porque no tienen la capacidad de fiscalizar o porque no tienen los recursos para hacer estas obras. Entonces, como le decía, presidente, no es que esto afecte directamente el operar de las empresas sanitarias, pero sí afecta al desarrollo de las ciudades y sí afecta posteriormente que se puedan generar conjuntos y grupos habitacionales que terminen con sus obras de urbanización no bien ejecutadas, y eso va a significar servicios sanitarios subestándar, de menor calidad, y que finalmente lo que hacen es afectar la vida de las personas. Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que entendemos que esto, el objetivo final puede hacer que los comités de vivienda puedan tener más fácil su capacidad de desarrollar los proyectos, y el punto sería cómo buscar la forma de que nos aseguremos de que los procesos y todas las obras de urbanización de estos loteos, en particular de las viviendas sociales, se hagan, se realicen a plenitud. Hoy día, debo decirle que nuestra preocupación tiene que ver con que de repente, sobre todo como en las viviendas sociales, hay que ajustar bien los presupuestos. Las obras de urbanización no son de la mejor calidad, ya sea en materiales o en ejecución, y esto tiene incidencia en dos temas. Uno, la calidad de vida de la gente. Dos, la pérdida de, cuando las redes son de peor calidad, las roturas son más frecuentes, y como nosotros no tenemos medidores digitales, entonces nos damos cuenta cuando el agua sale por la calle, ¿no? O sale por la casa, no cuando esto empieza a ocurrir, cuando empieza a filtrar. Si tuviéramos medidores digitales podríamos tenerlo eso claro al día siguiente que una casa está filtrando, ¿no? Pero no los tenemos. Entonces, tenemos que lidiar mucho, sobre todo en los proyectos de viviendas sociales, con obras de urbanización que no son de la calidad que nosotros quisiéramos y enfrentan frecuentes roturas y deterioros y mantenimientos en muy tempranas etapas porque no se han hecho con los estándares que nosotros quisiéramos. Si a esto le agregamos el riesgo de que finalmente no se ejecuten las obras de urbanización a plenitud, quedaríamos, presidente, con una ley que con muy buena intención tratamos de hacerle fácil la vida a los comités de vivienda, que tienen un mérito súper grande en cómo hacen estos proyectos, pero que terminen con obras de urbanización de mala calidad o incompletas, y eso al final deteriora la calidad de vida de las personas y de las ciudades. Entonces, si fuera posible encontrar algún mecanismo para resolver esto de otra manera, nos parece que esa sería una buena solución. Eso es todo, presidente, nuestro punto de vista. Como le decía, esto no afecta directamente a la sanitaria, pero sí indirectamente en algo que es bien crítico, que es la calidad de los servicios sanitarios, presidente. Muchas gracias. No, muchas gracias, señora Jessica. Agradecemos obviamente la información, los antecedentes. Vamos a... Perdón, senador Soria, tiene la palabra. Señora Jessica, para ubicarme, trabajé muchos años en el municipio, pero aquí quedé perdido. Pero cuadro mucho en lo que usted dice, solo quiero ubicarme nomás. Yo soy el dueño de un terreno donde puedo poner 1000 casas. ¿Me explico bien? Soy dueño de ese terreno. Y yo, al venderlo, la empresa que me compra va a hacer casas. Ella tiene la obligación de hacer el agua, el alcantarillado de la casa. Mi pregunta es, y ahí es donde me pierdo, es que
las grandes empresas que se llevan el agua durante toda mi vida y me cobran todos los meses de mi vida, ¿qué hacen ellas? Yo veía en mi poca visión ya final de una ley, cuando lo escuchaba en estos días, y ahí donde me entrompé. Yo pensaba que la empresa de agua potable, de alcantarillado, de luz, pone las matrices en cada calle que se haga en este país, nuestro país, ¿ok? Entonces, eso, al andar, tiene que estar puesto. Y no es la empresa que hace las casas, que vende las casas, la que tiene que ver con el alcantarillado, la luz y el agua. El agua, la luz, el alcantarillado de la casa, sí es mi responsabilidad como empresario que compre el terreno. La Dirección de Obras Municipales no me lo va a recibir si no tiene eso. Pero ¿qué pasa si no están las matrices? Que en este caso en Chile creo que están en 2 o 3 manos nomás. Ellos son los responsables. No lo tengo tan claro quién esté hoy en día. Esa era la pregunta. ¿Cómo enlazamos que quede todo casadito? Porque el casar, el que yo compro el terreno para hacer vivienda, mi responsabilidad es hacer la casa, el agua, la luz, pero en mi terreno. No hacer al alcantarillado, digamos, y tener que pagar 100 años a esa familia, o si en mi casa 100 años pagándole a una empresa que no puso nada, solo me cobra por llevarme el agua, por llevarme la luz y por sacarme mi agua servida. ¿Cómo? Eso es lo que no se la pesqué, sinceramente. Desde la sesión anterior estaba que la pesco, pero quería preguntárselo mejor para no quedar metiendo la pata y ayudando a que se sigan muchas cosas que son irregulares, manteniendo en el país, porque no le damos la importancia, no le metemos el dedo en la llaga, o estamos comprometidos, porque ¿para qué estamos con lecera? En todos los países del mundo no todo es las manos limpias. Entonces sale alguien con las manos sucias, el perjuicio que hace a la gente, a sus casas, a los comités, son grandes. Entonces, eso era la inquietud, se la traspaso. Bien, bien, senador Soria, le vamos a dar la palabra a la señora Jessica para que responda esta pregunta solamente, luego le vamos a dar el tiempo para que exponga la Cámara de la Construcción y ahí cerramos al final con las preguntas de todos. Señora Jessica. Muchas gracias, presidente. Qué buena la pregunta, me parece que estuvo medio enredada en la explicación entonces. Efectivamente, las empresas sanitarias tienen matrices y tienen todas las instalaciones necesarias para proveer de agua potable y servicios de alcantarillado a todas las viviendas y obras que se construyan dentro de su área de concesión. ¿Sí? Por lo tanto, las matrices o las conducciones que usted me pregunta efectivamente están en las principales avenidas y llegan a todas las calles donde se hacen proyectos habitacionales. Las obras de urbanización sanitarias, eléctricas y demás dentro de los proyectos habitacionales son de responsabilidad del desarrollador inmobiliario. ¿Ya? Entonces, un desarrollador inmobiliario tiene 10 hectáreas y lo lotea y empieza a construir, por ejemplo, en 1 hectárea. Y construye las casas, tiene la obligación de que el que lotea, urbaniza, de hacer todas las instalaciones de servicios sanitarios y cuando termina y sale a la calle, tiene que conectar con la matriz que la empresa sanitaria tiene puesta ahí. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos asegura que hay instalaciones sanitarias y de electricidad y todas las demás que yo mencioné en los conjuntos habitacionales y en la calle están las conexiones de la empresa sanitaria donde se conectan y entonces es posible dar los servicios de provisión de agua potable, de recolección de agua servida. Así funciona. Entonces, la responsabilidad de la sanitaria es efectivamente tener disponible la infraestructura para que dentro de su área de concesión
cualquier proyecto o vivienda o edificio se pueda conectar a la red, ya sea para el agua potable o para el alcantarillado. Y la responsabilidad del desarrollador inmobiliario, aquí veo a Juan Armando Vicuña, que es vicepresidente de la Cámara, el experto, tienen entonces la obligación de desarrollar las instalaciones y de urbanización, que incluye todo lo que yo mencioné, servicios sanitarios, servicios de luz, área verde, etcétera, 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 para posteriormente conectarse a las centrales. Así es como funciona, senador. Bien, muchas gracias, señora Jessica. No son pocas las ciudades en las cuales tenemos algún puntos de conflicto entre las áreas operacionales que están entregadas a las empresas sanitarias y los límites urbanos de las ciudades. Yo recuerdo en Coyhaique que el área operacional de las empresas sanitarias no cubrían todo el espectro del perímetro del límite urbano que fijaba el plan regulador, y cuando se hacían construcciones de vivienda había que hacer incluso los colectores, las redes matrices en realidad. Y después, como hizo un poco el senador Jorge Soria, uno terminaba transformando, haciéndole, sin que la empresa hiciera nada, nos transformábamos en generadores de clientes adicionales para las empresas, en las cuales simplemente después lo único que hacían, cobraban, porque era a través del programa de mejoramiento de barrio que construíamos estas redes, avanzamos, y al final la empresa, con cada conjunto habitacional, recibía clientes nuevos sin poner un peso en la ejecución de las obras. Entonces, en todas partes, el límite urbano, ¿no es cierto?, que debería ser el operacional, sobre la cual la empresa debería prestar los servicios, no se presta. Y eso ha generado también más de algunas dificultades en muchas partes. Sí, efectivamente ese es un tema grande, presidente, el hecho de que las zonas de concesión son más pequeñas que las zonas urbanas. Tenemos ahí un planteamiento, podemos discutir eso en el minuto que usted quiera. Me parece que excede un poco a la discusión de esta comisión, pero si usted quiere que yo me explaye en eso, puedo hacerlo ahora. Tenemos efectivamente una diferencia en eso, y yo creo que lo importante es que estén las reglas bien claras para que nadie se llame a engaño. Lo que sí quiero decirle es que en la medida que las ciudades se van ampliando, y ocurre esto de las ampliaciones de territorio y estas cosas que usted mencionaba, igual la empresa sanitaria tiene la obligación, cuando eso ocurra, de prestar el servicio. Por lo tanto, no es que no haga nada, tiene que ampliar sus instalaciones de manera de ir absorbiendo el crecimiento de las ciudades. Pero yo no quiero excederme en eso porque es una discusión grande que tenemos incluso con la Cámara respecto a cómo facilitar el desarrollo de las ciudades y que las factibilidades sean más fluidas. Sí, ese es un tema perfecto, grande. señora Jessica. Entendemos que es un tema, podríamos mejor dejarlo en tabla en algún minuto y conversar sobre esta situación en particular, porque afecta. ¿Se escucha? Ahí se escucha, pero no se entendía. Don Jorge, ¿se escucha? ¿Cómo no? Lo vamos a dejar probablemente para una agenda futura, si les parece, porque me parece que es bueno tocar ese ámbito. En práctica no acontece en los hechos. O sea, al final de cuentas siempre tenemos dificultades con el audio, parece, ¿no es cierto? No, ahí bien, bueno, está bien. No sé si quedó claro. Ok. Vamos a ver cómo en algún minuto coordinamos ese tema, y con el Ejecutivo, con Nicolás, con Gonzalo, ahí vemos algo para tratar esa situación, porque la ley probablemente obliga, ¿no es cierto?, a llevar agua a los sectores donde están los límites, pero como no acontece, al final terminan terceros haciendo la obra, y muchas veces yo le conozco, que no soy alcalde en Coyhaique, que construimos muchos conjuntos habitacionales, y teníamos que financiar todo, o sea, desde las matrices, las conexiones, todo lo que debía haber. Y al final le pasábamos a la empresa 200, 500 nuevos clientes, y bueno,
Pero eso es materia de otra situación, sería bueno que lo veamos probablemente, si le parece, en una reunión específica. Presidente, nación de orden. ¿Sí? No, dejarlo específico, no tan abierto así. En la próxima discusión resolvamos un problema que yo te diría que tiene 55 años que yo fui alcalde, 57. Y nunca se ha resolvido y siempre se deja para la próxima reunión. Lo que te pasó a ti como alcalde, bueno, a mí me pasó 100 veces. Este es el momento, y para eso llegué al Senado de la República, para poder tener las cositas clave de cómo andamos las regiones. Y que quizás en la capital no hay problema, pero para los que vivimos en regiones yo puse el agua, al bus, todo, y buscábamos gente los sábados y domingos, trabajábamos con municipales, pero la gente también nos iba a colaborar, o sea, todo el mundo para poder tener las condiciones mínimas de eso era precio nomás, que no lo dejemos para largo, vamos arreglando nuestro país ahora al tiro, ya que estamos en la mano acá, gente que lo quiere hacer, hay como 4 alcaldes que estamos acá, y senadores que no han sido alcaldes, pero que están con deseosos, como lo que está haciendo nuestro colega senador con esta ley, que sea la mejor perfecta. Gracias, presidente. Bien, pues, y en el Congreso tenemos como 38 exalcaldes, así que yo creo que es la bancada más grande, más que los regionalistas, más que todo, así que cosa de ponernos en línea. Si te parece, Gonzalo, podríamos quizás hacer una rápida pesquisa de la información, áreas límites operacionales, límites urbanos, el conflicto que tenemos con eso, y como bien dice el senador Soria, pudiéramos fijar un minuto, una sesión, para que rápidamente podamos conversar sobre ese particular. Bien, Gonzalo. Secretario, entonces le damos la más cordial bienvenida, nuestro agradecimiento también a la Cámara Chilena de la Construcción. Entiendo que está aquí nuestro vicepresidente, don Juan Armando Vicuña. Está también allí el vicepresidente zonal del Comité de Vivienda, don Jaime Tolosa. Está también el gerente de Vivienda y Urbanismo, don Tomás Riedel. No veo a don Carlos Pinto, que es el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios. Dejo a usted, don Juan Armando, un abrazo, saludo y bienvenido. Muchas gracias por su participación en esta comisión. Gracias, presidente. Como siempre, por lo demás, la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Relevar un poquito el tema que estaban tocando anteriormente. Solo un dato, el 43% de las áreas urbanas no tiene factibilidad o no está dentro del radio de concesión. Entonces es un dato súper relevante. Nosotros como Cámara tenemos un estudio elaborado de 22 ciudades más grandes de Chile, en donde se los podemos hacer llegar para que en el fondo ustedes puedan revisar esa información, que es muy interesante. Y hoy día hay, no sé, dos hospitales en el sur que están sin factibilidad y no pueden iniciar la construcción, dado que no tienen la factibilidad, y así un montón de otros desarrollos de vivienda. Pero bueno, vámonos al tema. Quedamos comprometidos con ese requerimiento de esa información, Juan Armando, ¿ya? Perfecto, queda a su disposición, se las vamos a hacer llegar para que en el fondo ustedes puedan tener mejor información para poder tomar decisiones. Y para darle la formalidad, lo vamos a acordar como senadores, ¿no es cierto?, de la comisión, de requerirle, solicitarle, ¿no es cierto?, esa información que ustedes manejan. Lo propio haremos por lo demás, si les parece, senador, y lo acordamos también al MIMBU con toda la información que tenga sobre esta misma materia. ¿Habrían acuerdo, no es cierto? Bien, muchas gracias. Juan Armando. Muchas gracias, presidente. Bueno, llegando al tema respecto de esta moción que se presentó, creemos que es muy buena, creemos que va en la línea correcta de desburocratizar el aparato y bajar un poco las barreras de entrada, sobre todo pensando en las empresas más pequeñas. Las empresas más pequeñas que hacen desarrollos de vivienda pública o vivienda social, en general tienen mayor dificultad para tomar, garantía en las distintas partes. Y creemos que esta va en la línea correcta justamente para bajar las líneas de acceso a presentación de proyectos, ¿ya?
creemos que también es bastante seguro porque en general, o no en general, pero siempre el Serviu hace la revisión de las ¿cómo se llama?, de las instalaciones que se entregan. Por lo tanto, ellos tienen inspectores que van constantemente a las obras a revisar esto y fiscalizan que los materiales y la construcción esté adecuada al ¿cómo se llama?, a los requerimientos propuestos por el Estado. Entonces, creemos que va en la línea correcta y para eso me gustaría que el que va a hacer la presentación es Jaime Tolosa, que es el vicepresidente del Comité de Vivienda Social y se dedica al tema social, de la vivienda social, ¿cómo se llama?, de la Cámara. Entonces, creo que él es la persona más indicada para poder ¿cómo se llama?, hacer esta presentación. Así que muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta. Bien, tienes la palabra, Jaime. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Tomás va a tratar de compartir una presentación. Yo creo, Tomás, deberíamos irnos a la lámina 5 porque las 1, 2, 3, 4 son principalmente lo que ustedes ya han planteado y lo que también expuso la señora Jessica respecto del proyecto propiamente tal. Ahora, de este proyecto yo creo que hay 3 puntos que son súper importantes. Yo quiero hacer la distinción, como recién lo planteó el vicepresidente. Yo soy nacido y criado en Talca, pero soy antofagastino por adopción y trabajo principalmente con la vivienda social desde Arica hasta Santiago. Y es bien entretenido porque los problemas son muy similares en la zona norte a lo que es la zona sur austral, en donde el tenedor mayoritario del suelo son también bienes nacionales. Entonces no puede no estar dentro de esta propuesta también como un punto el sector público. Lo que sí quiero indicar también que es muy importante lo que plantea la señora Jessica respecto de los costos de urbanización o de las malas urbanizaciones, pero sin embargo los constructores que desarrollan este tipo de proyectos están sujetos a las fiscalizaciones tanto de la sanitaria como del Ministerio de la Vivienda. Entonces uno dice, tengo una doble fiscalización y normalmente tengo una doble colocación de garantías. Y también las direcciones de obra, por su parte, vuelven a pedir y exigir una duplicidad en la garantía. Entonces ahí es donde vemos como una fortaleza de este proyecto, es que es el sector público que se está haciendo o solicitando garantías a sí mismo. Y nosotros, por otra parte, si liberamos estas garantías a la empresa, efectivamente la empresa puede destinarla a mejorar el costo de la vivienda. Así de factible pareciera. Ahora, el proyecto habla principalmente de garantías y hay varios instrumentos, como son las pólizas, las cartas de fianza. Hoy día el Serviu puede generar cartas de resguardo. Entonces, todos esos instrumentos yo creo que son válidos y hay que dejarlo abierto. Hoy día son mucho más fáciles de cobrar las pólizas de seguro. No es como antiguamente se complicaban. Así que ese es un punto que creemos que es importante. Lo otro es que no necesariamente hay que encuadrarse en macrolotes. También puede ser lotes pequeños, como pueden ser menores a 2 hectáreas, 1 hectárea, en donde hay soluciones de conjuntos que pueden ser súper importantes. Y aquí es importante también considerar toda la alternativa de los proyectos subsidiables, como son, por ejemplo, los DC10, que son los rurales, que tienen un tope máximo de 60 unidades. ¿Y por qué no considerarlo a ellos también y aprovechar el artículo 55? Y hablar efectivamente de que sea para viviendas subsidiables. Ese yo creo que es un foco que no es menor y que ustedes lo tienen hoy día a la mano, pero principalmente porque permite efectivamente trabajar con todos los instrumentos. Bueno, ¿qué es lo que permite también la siguiente, Tomás? Que es la otra lámina. Gracias. Después, como les planteaba, este uso de usar las garantías. En el caso de la garantía, uno entrega la garantía al servicio respectivo y además al municipio. Entonces muchas veces se duplica. Cuando se habla de una boleta de garantía, esto es hoy día plata por plata para la institución financiera o derechamente es una propiedad que yo tengo que dejar para poder generar esta garantía y quita el capital de trabajo a cualquier pequeña o mediana empresa para poder desarrollar un proyecto de vivienda subsidiable. Entonces, al ampliar este sistema, efectivamente la empresa tiene la oportunidad de poder apalancar recursos y hacer más simple el trabajo. Súper importante lo que planteó don Jorge en su presentación,
porque efectivamente no solo el desarrollador inmobiliario, el constructor que ejecuta la obra de urbanización es un actor, también son los gobiernos regionales. Y ustedes muy bien lo saben que terminan hoy día ejecutando las obras para que el Serviu pueda licitar los proyectos. Entonces tienes además el Estado que garantiza las obras al Estado. Entonces es algo muy, muy extraño que se produce cuando hoy día perfectamente tú puedes desarrollarlo de otra forma. La última tomada, la tercera. ¿Ya? Como les planteé al principio, que otro mecanismo era súper importante de ver que efectivamente bienes nacionales puede ser un actor, porque sobre todo en la zona norte y en la austral, el suelo público es incidente en la vivienda subsidiada, la mayoría de los suelos son públicos, y obviamente el fisco le exige las garantías al Serviu, y aquí está la traba burocrática, como bien lo planteaba en el principio de la reunión, porque efectivamente poder licitar las obras públicas significa desarrollar los proyectos, solicitar los recursos, y son 2 años que se pierden antes de llegar a la ejecución. Entonces, la moción que ustedes plantean permite acelerar los procesos de construcción de vivienda, y nosotros estimamos que a lo menos son 2 años. Eso es lo que acelera un proyecto, y hoy día que estamos todos pensando en cómo reactivar el país, creo que puede ser súper, súper interesante. Finalmente, creemos que hay un punto que es una observación que nosotros vimos, principalmente cuando estos proyectos subsidiables no califican, o uno hace todo el desarrollo, pero finalmente no califica como un proyecto específico. Y ahí creo que habría que buscar, o podría preverse una figura legal para dejar saneado, y no sé si es retractivo la palabra, pero para que no quede un loteo aprobado sin urbanización. Porque obviamente entendemos que el fin último es que todos tenemos que tener urbanización y cumplir con la normativa legal. Pero la pregunta es si desarrollamos un proyecto y el comité no tiene un subsidio, por lo tanto efectivamente habría que pensar en que se le baja la cortina y hay alguna forma como de volver atrás. Eso yo creo que también hay que pensarlo y dejarlo establecido. Eso yo creo que es el grueso. Yo creo que ahí están los puntos más importantes que nosotros vemos. Lo vemos, como bien dice Juan Armando, con muy buenos ojos, porque efectivamente acelera principalmente la construcción, da posibilidad al constructor de vivienda subsidiada, que es un constructor mediano, rápidamente, para que pueda efectivamente apalancar recursos, y esos recursos deben sin ningún lugar a duda dar una mejor desarrollo en el proyecto de vivienda y tener mejores urbanizaciones, como plantea la señora Jessica, que es lo que ella espera. Eso. Bien. Jaime, no sé, ¿alguien más de la Cámara contará alguna otra cosa, algún otro punto? Si no, vamos a ofrecerle la palabra a los participantes. Senador Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo me estoy confundiendo un poco en lo siguiente. Este proyecto de ley contemplaba, según lo que yo entendí, entendiendo también de que yo me sumé a esta comisión hace pocos días, que se buscaba que las personas que tienen un terreno, venden parte del terreno, era liberarlos a esas personas de que esa venta quedara libre de el desarrollo de urbanización. Así lo entiendo, así lo entendí en las primeras, llamemos, sesiones que he participado. Pero hay que entender lo siguiente, lo que explicó la señora Jessica tiene un sentido de hacer las cosas bien. Y yo entiendo que las empresas sanitarias tienen la obligación de desarrollar la urbanización en el espacio que tienen concesionado. Pero entendemos perfectamente que las empresas constructoras, muchas de ellas, adquieren terrenos que están al lado o cercano a ese, llamemos, línea de concesión sanitaria. Y ahí viene la empresa sanitaria que tiene la obligación, ¿ya?, de desarrollar, entregar factibilidad, y viene y le dice a la empresa constructora que va a desarrollar un proyecto, le dice, mire, yo no tengo ningún problema en
autorizarle a usted y entregarle factibilidad, pero hay que hacer la inversión. Y viene la empresa constructora y coloca las garantías a la concesionaria, a esta empresa sanitaria, para desarrollar la matriz principal. Esa es la garantía que la empresa está obligada a colocar para poder tener la factibilidad. Entonces, para que no nos confundamos, porque al interior de ese terreno, la empresa constructora tiene la obligación de hacer, llamemos, el alcantarillado y hacer la urbanización necesaria para conectarse a lo que sería de la sanitaria. Entonces, cuando viene y dice el colega Soria de que después le entregamos a la sanitaria, efectivamente a la empresa concesionaria responsable de tratar de las aguas, y le entregamos una cantidad de viviendas. Efectivamente, sí, es así, pero la responsable sanitaria de llegar con la matriz, ¿cierto? Es la sanitaria, pero la empresa constructora le garantiza, tengo entendido, por una cantidad de años, le garantiza donde la sanitaria le devuelve esos recursos a la empresa constructora por esa inversión que en el fondo la inversión la hace la empresa constructora, ¿cierto?, en apoyo a la sanitaria para poder desarrollar su proyecto. Entonces, yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Yo entendí que el proyecto inicial era precisamente liberar a quien vende el terreno, que es una cosa, y el desarrollo de la urbanización es un tema aparte que yo creo que hoy día está bien, como se hace el día de hoy, pero sí podemos entender lo siguiente. La empresa constructora que va a hacer esta matriz sanitaria coloca esta garantía y muchas veces la municipalidad también le pide una garantía adicional. Lo que tendríamos que ver es lo siguiente. Es posible, yo creo que las empresas constructoras no van a tener ningún problema en hacer la inversión, pero la sanitaria, una vez estando la inversión hecha, deberían devolver el dinero, la garantía, de manera más rápida, porque tengo entendido que se tomaban 15 años, si no me equivoco. Y eso es un tema que a las empresas les duele mucho. Dejar una garantía por 15 años es demasiado, porque ahí la empresa constructora lo que hace, le está aportando a la sanitaria, llamemos, parte de un desarrollo que va en beneficio de la sanitaria. Ese es un tema que nosotros debemos ver y yo creo que las empresas, me da la impresión que las empresas hoy día necesitan que esa garantía no sea de tanto tiempo. Recibía la obra por la sanitaria, deberían devolver esta garantía. Ese es un tema que deberíamos ver y por eso yo veo que estamos confundiendo dos cosas. Una, como digo, liberar a quien vende un terreno, que ese es un tema de la obligación de hacer llamemos, la urbanización, y ese es el tema principal, tengo entendido, de este proyecto, y no estamos hoy día corriendo a esta otra parte que es muy necesaria, que yo creo que es necesaria, de que la trabajemos y tengamos la posibilidad de alivianar a la empresa que hace esta urbanización matriz en beneficio de la sanitaria. No sé si me entendieron lo que yo quiero explicar, porque es un tema medio complejo, pero la empresa, en este caso sanitaria, tiene la obligación de exigir una matriz, llamemos, de acuerdo a los estudios que ellos tienen y a la necesidad de poder, llamemos, hacer que esa urbanización funcione de buena forma. Yo creo que no podemos nosotros quitarle a la sanitaria esa responsabilidad. Pero sí podemos quitarle que esa garantía no esté por tantos años. Bien. ¿Ya?
Al interior de la urbanización, la empresa tiene la obligación de urbanizar todas las viviendas que va a construir, y eso es un costo 100% de la empresa constructora que hace el desarrollo de estas viviendas. Que eso, ¿entiende? Para que quedemos claros. Eso, Perfecto. presidente. Bien, senador Castro. Vamos a ir aclarando incluso más. Vamos a pedir también, don Jorge, para coordinar para que Víctor Cárdenas, que fue el que ideó esta moción, asesor del senador Letelier, vayamos también acotando los conceptos, porque aquí han surgido algunas sugerencias interesantes. Entiendo que la señora Jessica está, pero Gonzalo, ¿tienes la palabra? O la señora Jessica, yo no tengo problema, si un comentario general. Ok, señora Jessica. No tengo muy claro lo que decir Gonzalo, pero yo distinguiría dos cosas. Uno, esta moción parlamentaria que es súper específica, y esto que el senador Castro está planteando, que también lo planteó el senador Sonia, que es otro tema que tiene que ver con el tema de las ampliaciones de territorio operacional. ¿Ah? Esta moción tiene que ver estrictamente con que hoy día, lo voy a poner bien simple, yo lo entendí así. En Chile, el que lotea tiene que urbanizar, es obligación. Entonces, si va a lotear pero no va, o sea, si va a lotear una parte y no todo, o no va a construir todo lo que lotea, tiene que dejar una garantía para asegurar que eso se va a urbanizar sí o sí. ¿Es así o no? Porque ¿no? Es que veo que el senador Soria se toma la cabeza, pero lo que estamos haciendo aquí es excepcionar esa garantía. Y la prevención que hacemos nosotros es estrictamente de los riesgos que se corren porque se genere un grado de informalidad en las urbanizaciones que se realizan. Estrictamente eso. Correcto. Gonzalo, a lo mejor tú puedes puntualizar Sí. los conceptos. Lo que pasa, y por su intermedio, presidente, hago algunos comentarios, principalmente de lo que dijo el senador Castro al final respecto del objeto de la ley, etc. Primero, entender que el artículo 140 es una norma excepcional y bastante específica. ¿Por qué? Porque lo que busca es viabilizar, no está pensando en el loteador del proyecto final, sino que en el propietario de un terreno de gran extensión que quiere dividirlo en lotes de a lo menos 2 hectáreas para enajenarlo, y que el adquirente de ese lote va a ser probablemente el loteador o el desarrollador del proyecto. Él solamente es un vendedor de terreno, pongámoslo en ese término. ¿Qué pasa? Que si el terreno, ese gran terreno de más de 2 hectáreas, pongámosle 4, igual, tiene una afectación a utilidad pública, lo que él está haciendo es una división afecta. Y quien hace una división afecta, ese supuesto implica que quien quiere enajenar esos lotes debiera cumplir la afectación a utilidad pública. Y de hecho el artículo 140 habla de lotes frente a calles existentes, por lo tanto uno podría pensar que si son calles existentes es bastante probable que si es una calle donde debiera ir una matriz, ya esté la matriz, y que el tema de esta discusión sobre el tema sanitario, que es muy interesante y que quizás por eso mismo abre otras conversaciones, quizás en este supuesto no es tanto el que busca el proyecto. Yo creo que este proyecto está más bien pensado para aquel terreno que tiene una afectación de utilidad pública para un ensanche de día, porque habla de la necesidad de ceder la parte del terreno, como adelantándose a la cesión a bien nacional de uso público de una vía, ya sea por un ensanche o porque en ese gran lote de 10 hectáreas lo atraviesa una nueva vía. No sé si recuerdan, el alcalde, el director de la Florida la semana pasada presentó un ejemplo así, mostró en un plano un terreno que tenía una afectación de utilidad pública en la mitad para una nueva calle. Entonces, en ese supuesto, el propietario de ese gran lote, para poder dividirlo y enajenar 1 o 2 lotes de 2 hectáreas, tenía que él ejecutar esa obra de urbanización. El artículo 140 lo que permite es que sea el adquirente de ese gran lote el que rinda la garantía. ¿Qué hace el proyecto de ley? Le dice al adquirente de ese gran lote, que podría ser un comité de vivienda, que no es necesario que él rinda esa garantía, en el entendido que es un terreno que se va a destinar a la construcción de viviendas sociales. Lo que yo he dicho en otras sesiones anteriores es que igual todavía falta, y algo, creo que la Cámara lo dijo en la última observación, falta cerrar el círculo.
por el texto que uno lee del proyecto de ley, porque tiene que quedar bien claro que si se eximió de rendir la garantía, eso no significa que se haya eximido de las obras de urbanización internas en ese territorio, adicionales a la afectación de utilidad pública de ese ensanche o de esa nueva vía. ¿Ya? Esa es una afectación. Es una obra específica de urbanización que es la que está limitando que ese dueño del gran terreno pueda enajenar un pedazo. Después, cuando alguien quiera desarrollar un proyecto de loteo o de construcción de vivienda, lo que sea, en ese lote de 2 hectáreas, tiene que cumplir las obras de urbanización interiores. Y esas no están en discusión en este proyecto, esas las tiene que ejecutar. Ahí aparecen las redes secundarias y lo que habló tanto la señora Jessica como Juan Armando y Jaime respecto de quién tiene que desarrollar esas obras. Se abrió aquí la discusión de los aportes financieros reembolsables. Creo que nos fuimos a otro lado de la discusión. Entiendo que este proyecto de ley es más bien eso, una división afecta que estaría impidiendo la enajenación de ciertos terrenos para comités de vivienda porque el propietario original no tiene los recursos para hacer esa obra y el adquirente del lote, que es un comité de vivienda, tampoco tiene los recursos para rendir esa garantía. Por lo tanto, posibles adquisiciones de terrenos por comités de vivienda se podrían perder. Incluso lo comentábamos la semana pasada, un terreno que un comité de vivienda lo tiene, digamos, visto o conversado, pero como no tiene la posibilidad de rendir la garantía, podría otro interesado decir, yo sí tengo recursos para rendir la garantía, aquí está, yo lo compro. Y el comité pierde la posibilidad de ese terreno. Entonces, eso es lo que entendíamos de la propuesta original del proyecto de ley. Entonces, creo que el tema sanitario puede ser un factor, pero no sé si es el más relevante de este proyecto de ley. Creo que este proyecto de ley está más bien pensado en afectaciones de ensanches de vías o de nuevas vías, de apertura de nuevas vías. Eso quería comentar, presidente. Muy bien, Gonzalo. Sí, vamos a ser necesario ir aclarando. El senador Latorre tiene la palabra. Senador Navarro, después pide usted también. Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, una pregunta en la misma línea al Ejecutivo, sobre todo, ¿no? Porque efectivamente, si se exceptúa la adquisición de rendir esta garantía porque no tiene los recursos, porque un comité de vivienda en condiciones precarias de vulnerabilidad no puede rendir esta garantía. Entonces la pregunta es, ¿quién la rendirá, no? Nadie la rendirá, no será necesaria. ¿Quién absorbe los costos? ¿Los mismos subsidios? ¿Los proyectos o los proyectos para construcción? Los asumen los adquirientes, pero en el futuro, de manera gradual, en el tiempo. Yo creo que eso es importante aclararlo y me parece que si es que, no sé, también la opinión de la Secretaría creo que puede ser importante. Si es que no está claro en el proyecto, queda con relativa ambigüedad, tal vez una invitación al Ejecutivo es a presentar alguna indicación, porque entiendo que estamos tramitando este proyecto en general y particular, ¿no, presidente? Entonces, si el Ejecutivo, durante la tramitación en particular, pueda presentar una indicación para aclarar muy bien quién asume los costos, ¿no? Si lo va a hacer el Estado a través de los subsidios, lo va a hacer los mismos adquirientes, pero en el futuro, de manera gradual. Yo creo que eso es importante que quede muy claro, muy especificado en la ley, para que no quede ambigüedad o interpretación, digamos, de la autoridad administrativa de turno. Y creo que es mejor por transparencia y sería bueno hacerlo en la tramitación en particular. Eso, presidente. Sí, bien, senador Latorre. Vamos a tener especial cuidado. Evidentemente, no hemos votado absolutamente nada. Solamente hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, toda esta vuelta de audiencias precisamente para ir acotando, aclarando, y veo que va a ser necesario ir afinando algunos detalles sobre ese particular. Senador Navarro. Sí, gracias, presidente. No hay dentro de nuestro invitado ningún representante de la sanitaria, ¿no? ¿Sí? Sí, pues la señora Jessica López. La señora Jessica. De la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias. Vale. Porque respecto a la pregunta que hace el senador Latorre, de quién se hace cargo de la garantía, yo, cuando discutimos el tema de la privatización de la sanitaria durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, yo voté en contra. Después la acción de oro que tenía la Corfo, que le permitía mantener una posición privilegiada de directorio, fue también vendida dentro de otro proyecto de ley. Solo 5 diputados advertimos de este proceso y terminamos con el 100% de las sanitarias privatizadas en Chile. Además, incorporado, por cierto, también los derechos de agua. Entonces, yo cada vez que apoyo un comité de allegados, y estoy apoyando a muchos, en un fuerte trabajo en mi región, y hemos contado siempre con el apoyo del Ministerio de la Vivienda, particularmente en este periodo de Guillermo Orlando, el subsecretario.
cuando hay una reunión respecto, digamos, de la factibilidad, yo parto diciéndole al BIO, estamos trabajando para usted, porque le estoy llevando 2.000 nuevos clientes. Y cada vez que hacemos un esfuerzo de construir más vivienda, le sumamos 120.000 nuevos clientes a la sanitaria y le hacemos toda la instalación de cargo del Estado, todo el proceso de creación de la agua potable corre de parte del Estado y la empresa, por cierto, concesionada, brinda un servicio. Es decir, la pregunta es, ¿en qué momento, después de la situación de Osorno y después de la situación de agua andina, donde no ha logrado garantizar el agua potable a la región metropolitana, se ha intervenido el Cajón del Maipo, y en particular, ¿cuál es lo que puede jugar la empresa sanitaria en un rol más equilibrado respecto a la inversión pública y de los ciudadanos en este tema en donde son absolutamente monopolio? Entonces, por ahí alguien decía, bueno, ¿quién pone la garantía? Yo siento de que, claro, somos líderes en América Latina y en el mundo en saneamiento de agua, pero el costo, particularmente de que la gente pagaba 7.000 pesos, hoy día paga 14.000. O sea, los jubilados en Chile que viven solos y tienen una pensión de 89 lucas, igual pagan 6.000 pesos de agua y otros 6.000 pesos de saneamiento. Se paga igual aun cuando no hay una vivienda sin moradores, tienen 2.000 pesos de consumo de agua, pero el prorrateo del uso del alcantarillado se paga igual. Entonces, yo digo, las sanitarias han evaluado, porque lo que nos lleva aquí este proceso, lo ha dicho recién el encargado de la Naciones Unidas en el tema del agua potable, la Comisión de Aguas del Senado, el 90% de los países del mundo tienen control estatal sobre el agua y los procesos de saneamiento. Solo el 10% está privatizado como en Chile. O sea, el 90% del mundo desarrollado, de la OCDE, está en manos del Estado. Entonces yo veo que si las sanitarias no logran entender que tienen que jugar un rol distinto, cómodo hasta ahora, bastante cómodo, vamos a avanzar hacia que el Estado va a recuperar su rol. Entonces yo me gustaría saber la opinión de ellos en torno a que estos procesos de desarrollo, que sin duda los benefician de manera directa, no meten un peso. O sea, y la evaluación respecto a los planes de expansión o de factibilización, me recuerdo cuando discutimos esto con Esbío, de haber sido, yo era diputado, el señor gerente de Esbío tuvo una opinión bastante descalificadora. Bueno, luego descubrimos que no habían cumplido más de 2.100 millones de dólares en inversiones, que estaban retrasados 3 años. Yo no sé, la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene limitantes para saber cuál es el cumplimiento de los planes de expansión de las empresas de acuerdo a lo que han firmado las concesiones. Generalmente van atrasados, pero creo que hay una responsabilidad adicional que debería ser pensada en la sanitaria, dado que el Estado pone todo a su servicio, toda la inversión, 100% de la inversión, para expandir su acceso a los usuarios, que es distinto en otros servicios públicos donde hay mayor competencia, como es el Internet. Las empresas llegan a los usuarios, invierten en extensiones. Aquí no, es el Estado el principal inversor. Yo diría que está por ahí el Ministerio de la Vivienda, ¿cuánto? 95% o 90% de los proyectos, y cuando no son los privados, pero no es la industria sanitaria la que genera las inversiones para la extensión de nuevos clientes. Entonces, la pregunta, ¿quién da la garantía? Bueno, a mí me gustaría explorar que la garantía pudiera estar dada también por la sanitaria. Eso es, presidente. Bien, gracias, senador. Mira, lo que yo veo aquí es que se nos están derivando una serie de aspectos, ¿verdad?, de esta moción que nos ponen la discusión respecto de quién está ocupando y quién se hace responsable eventualmente de las urbanizaciones y quién se hace más a cargo cuando además tenemos dentro de ese perímetro eventual de terreno son como áreas de conexión estructural, caminos y otras vías por ese estilo. Esto nos ha llevado a esta discusión respecto al tema de la sanitaria, que es una discusión, como tú bien dices, Alejandro, y lo planteamos al principio, todos quienes fuimos alcaldes, ¿no es cierto?, hemos construido viviendas y hemos hecho avances en este tema, y hemos visto que las empresas sanitarias reciben estos nuevos clientes, ¿verdad?,
y que no hay contraprestación alguna respecto a ese particular. Hay toda una discusión respecto a que al final el tratamiento del agua te sale más caro que el suministro del agua potable propiamente tal. O sea, tú la boleta, ¿no es cierto?, pagas 10 por el consumo, pero pagas 12, 13 por el tratamiento. Y este tema de la sanitaria también te puede llevar perfectamente al tema de la electricidad, que más encima después las propias eléctricas, ¿no es cierto?, se hacen dueñas de los postes y tienes que pagarle, ¿no es cierto?, para instalar allí incluso hasta a veces una luminaria para los mismos mejoramientos del alumbrado público de las propias poblaciones. Estamos hablando de, no sé, parece que yo estoy con problemas de conexión, tengo entendido. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ahora se escucha bien? Bien, perfecto. Yo señalaba, ¿verdad?, que este tema de la sanitaria nos lleva a la eléctrica lo mismo con los tendidos, le hacemos clientes, les damos nuevos usuarios, se hacen propietarios, más encima después nos cobran hasta por la ocupación del bien nacional de uso público. Hay una secuencia de hechos que yo creo que en realidad probablemente nos ameritaría seriamente tener una reunión particularmente sobre las áreas, las empresas y las concesiones, servicios asociados, ¿verdad?, en la subdivisión o en loteos de vivienda. La Cámara nos plantea, ¿no es cierto?, una percepción positiva respecto al proyecto, de alguna manera como que el proyecto se nos está perdiendo frente al conjunto del problema. Y nos hace una sugerencia interesante respecto de la garantía para el efecto de la urbanización o una póliza de seguro, ¿no es cierto?, con aplicación inmediata, ¿ya?, para el efecto de garantizar estas obras. Creo que una buena discusión. Nos quedan 2-3 minutos, ¿verdad?, para la sesión, pero que asumimos un compromiso de realizar una sesión especial, rápida, breve, en la medida que Gonzalo, la gente de la Cámara nos provea, ¿no es cierto?, la información que hemos concordado y poder realizar una reunión, ojalá lo más rápido posible, sobre este particular y analizar el efecto de estos temas, ¿verdad?, en estos proyectos, porque creo que efectivamente hay ahí un mundo distinto, nuevo. Asumo el compromiso como presidente de hacer una sesión rápida, a la brevedad, para analizar estos temas, y como también le vamos a pedir al asesor del senador Letelier, que Víctor Cárdenas lo conozco, porque además fue director del CEPIA, para que también podamos acotar el proyecto con el apoyo también ahí del Ejecutivo. ¿Les parece sobre ese particular, senadores? Independiente que le va a dar la palabra, ¿verdad?, al senador Soria para que exponga, para que concordemos por lo menos en ese itinerario en los próximos espacios que vienen. Senador Soria. La cosa es simple. Yo creo que nos seguimos enredando, podemos hablar 1000 horas. Simple como esto. El que saca el agua servida es una empresa que se ganó N años ese negocio. Y su obligación hay que aclararla. ¿Dónde van las matrices? ¿En las calles principales o donde hay vivienda? De todo tipo. Simple. Las calles, y esa empresa hace su pega. Yo compro un loteo, Jorge Soria compra un loteo. Voy a hacer 100 casas. Yo le hago el alcantarillado a mis 100 casas de mi loteo y salgo a la puerta a 3 metros, a 4 metros, y me voy a la matriz. ¿Quién le damos más vuelta? Aquí está medio Senado y nos enredan y nos vuelven a enredar. Si hay que aclarar cuál es la pega del que saque el agua servida, del que nos lleve el agua y el que nos lleva la corriente, y el que hace las veredas principales. Y punto. Quizás las veredas principales sean del Estado. Es una discusión de acá, del Senado. Y las otras cosas son negocios privados. ¿Qué tenemos que meternos nosotros si el gallo nos viene a vender el agua? Lo tiene que poner en la puerta. Yo entro a mi casa, alcantarillado, el agua potable, la corriente, punto. Ahí está todo. Discutamos qué dicen las leyes de eso, estudiémoslas. Y si no están claras, arreglémoslas una vez por todas. Pero el pueblo no puede estar pagando un enredo de gigantes aquí. Y de grandes empresas internacionales, ni nada. ¿Hasta cuándo? Llegamos al momento de que hay que arreglar las cosas y ya nos metimos, arreglémoslas de frente. Con mucho respeto para la señora técnica del agua potable
que nos ha traído hartas ideas. No, acá menos ideas las que ella trae, simple. ¿Quién debe sacar el agua y quién le corresponde? ¿Qué dice la ley ahí? Y si está mal, arreglémosla, cambiémosla. Bien, Eso es senador, todo, presidente. bien, senador, como ya nos quedó el tiempo, vamos a concordar con el acuerdo que les requiero de parte de ustedes, que ya lo tomamos en relación al requerimiento de la información. Nos derivamos, ¿verdad?, del proyecto en un tema más bien de servicio en términos generales. Me parece válido la discusión. Y le vamos a pedir a la biblioteca, a Vero, que nos prepare, por favor, la minuta explicativa, muy gráfica, del proceso de que se lleva a cabo, cómo se interviene, las dificultades que se han planteado aquí por parte de los senadores, de qué manera podemos hacer mano a este tema. Le pediría también al Ejecutivo que pudiera ser parte de esta preparación de esa reunión para ver concordar en algunos temas. Y por otro lado, vamos a pedir, ¿no es cierto?, una especificación en relación al proceso de la moción propiamente tal, porque aquí terminamos cayendo, ¿no es cierto?, en temas asociados a la operativa ya post subdivisión y todo lo demás, para objeto de definir el camino que vamos a hacer con este proyecto. Y el compromiso es que esto hagamos rápidamente una reunión sobre este particular exclusivamente. La próxima, yo no sé qué tiempo necesitará, pero ahí, Vero, por favor, con el Ejecutivo pongámonos de acuerdo y en qué minuto podemos construir en esta base y de qué manera terminar por tratar de resolver, como bien dice el senador Soria, el fondo del tema, que has dicho, o sea, de paso, lleva toda una vida de funcionamiento de esta manera y la discusión permanentemente, ¿no es cierto?, la planteamos siempre. Pero ese es el compromiso. Hacer rápidamente esta sesión con un levantamiento de la información y sobre esa base le estaremos informando. ¿Habría acuerdo, senadores? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces lo acordamos de esa manera. Oiga, muchas gracias a la Cámara de la Construcción. Nos queda su buena propuesta respecto del seguro de aplicación inmediata en caso de garantía. Vamos a ver los planteamientos respecto a la moción que se han presentado. Muchas gracias, señora Jessica. Usted abrió una línea de discusión, ¿verdad?, que nos pone en el debate del Senado en un ámbito que por lo más creo que hay que enfrentarlo. Definitivamente hay que enfrentarlo. Yo creo que hay que ver de qué manera se resuelve.